Como hablábamos, es un pasaje bastante extraño, ¿no? El encuentro de dos profetas y uno no entiende por qué ese profeta viejo quiere como probar el profeta, el hombre, el varón de Dios, que está llevando este mensaje a Jeroboam. Y encuentra uno como una rivalidad, ¿no? Como una lucha ahí de profetas, muy extraña, de la cual podemos aprender, sí, algunas cosas, o muchas cosas mejor, pero le queda a uno como la duda, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se está enfrentando profeta contra profeta? Como si el profeta viejo estaba allí en Betel, ¿por qué no lo usó el Señor? ¿Y por qué tuvo que traer un varón de Dios de Judá a darle una palabra aquí a Jeroboam? Cuando estaba este profeta allí, como si su ministerio hubiera cesado. Pero justamente vuelve como a activar su ministerio cuando se encuentra con el varón de Dios, porque más adelante vamos a ver eso. Eh, este profeta viejo engaña entonces al varón de Dios y finalmente él se va a comer con el profeta viejo, pero inmediatamente pasa esto, ahí sí le vuelve otra vez el don de profeta, o no lo había perdido, o está allí, o no sé por qué el Señor quiso probar entonces al varón de Dios. En el 21 dice, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. O sea, esto es como cruel, no es como algo cruel. ¿Por qué si este hombre había sido fiel en todo y pues fue engañado? Uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí detrás de toda esta historia? Que el Señor nos ayude a entender, porque uno dice, no, ¿de qué se trata? Porque si este profeta mintió antes, ahora sí el Espíritu Santo viene a hablar pues a través de él? O sea, es algo que a uno no le cuesta trabajo entender racionalmente. O sea, que le dio la comida, le dio la profecía y ahora sí, bueno, ahí está, lo ensilló en su asno y lo despachó. El 23 dice, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. O sea, mire la escena. Lo único que hizo este león fue matar al varón de Dios. No se lo comió, tampoco mató al asno, el asno quedó vivo. Es raro, o sea, este león no tenía hambre. Este león fue a cumplir un mandato de Dios y lo único que hizo fue matar al varón de Dios y quedarse allí cuidando el cuerpo, porque tampoco lo paró, se quedó allí. Naturalmente uno podría dar una escena, bueno, el león lo mató, no tenía hambre y lo estaba guardando para más ratico. Pero no, aquí estaba el Señor detrás de todo esto. Hace 15 días que tuvimos pues la comunión, pues dijimos muchas cosas, recuerden, o sea, el león aquí puede tipificar el enemigo, sí, en la escritura el león tipifica a aquel que quiere devorar, no anda buscando a quien devorar, o sea, al débil lo va a devorar, podría ser el enemigo, ¿cierto? Pero la figura del león también se aplica en la escritura al Señor Jesús, él es el león de Judá, podría ser el que viene con juicio sobre este varón de Dios que no hizo lo correcto, entonces es un poco difícil de juzgar a simple vista, pues, este pasaje, esta escritura. Y dice en el 25, y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba.
oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. O sea, todo esto viene de parte de Dios. Ese león estaba cumpliendo la comisión de Dios, porque el varón de Dios había sido rebelde a la palabra de Jehová. Lo que uno puede ver aquí es la rebelión como característica, la rebelión como característica de los dos pueblos. O sea, como estaba el reino dividido, entonces de los dos reinos, rebelión. A Joroboam, que había hecho un nuevo culto rebelándose contra Dios, había hecho cosas perversas como ningún otro. Mira, hay algo importante con Joroboam, y es que de aquí en adelante, siempre que se habla de un mal rey en Israel, dice, e hizo lo malo como Joroboam. O sea, siempre van a mencionar a Joroboam, o sea, nunca va a desaparecer. Imagínese eso, que usted cada rato le estén mencionando su nombre, pero recordando lo malo que usted hizo. Es algo terrible. Y está este profeta trayendo sí juicio sobre Joroboam, pero este profeta viene del lado de Judá. Lo que yo alcanzo a discernir, mis hermanos, detrás de todo esto, es que el Señor también está juzgando la rebelión de Judá a través de este varón de Dios. O sea, no es que Judá esté perfecto. Judá tampoco es perfecto. Judá también es rebelde. Y ahí los dos están como a la mano. O sea, este profeta viejo que estaba inhabilitado, por eso no lo usó el Señor, trajo uno de allá de Judá. Ahora el varón de Dios de Judá es probado y queda en descubierto que también Judá es rebelde, y como que cada uno recibe entonces su recompensa. Y se cumple la palabra de este viejo profeta, nunca dejó de ser profeta. El Espíritu de Dios habló por la boca de este varón y se cumplió lo que él dijo. En el 27, ¿qué dice mi hermano Alex? Yo veía y comparaba a Martica, y pues ahora que tú lo dices desde Judá, parece ser que es una característica que el Señor quiere que nos demos cuenta que mora en nosotros, porque a veces queremos ver la rebeldía esa afuera. Los que no conocen del Señor, ahorita que nosotros somos rebeldes, recordemos que Saúl era ungido. Y Saúl, o sea, parece ser que en nosotros es muy fácil aplicar la justicia de Dios afuera, pero no aplicarla a nosotros. Saúl cumplió lo que el Señor le dijo en cuanto a Malé, en cuanto a las mujeres, los niños y lo débil afuera, pero vio que el ganado y otras cosas para él eran como, que él dijo que era pues para el sacrificio de Jehová. Y aquí vemos que el varón de Dios fue muy certero en el juicio que hace a Jeroboam, pero descuidó lo que era para él. Entonces pienso que el Señor nos está mostrando que en nosotros esa rebeldía está. Muy fácil para aplicar hacia afuera, pero qué difícil aplicarnos esa justicia que conocemos de Dios a nosotros. Él nos está como definiendo bien qué es la rebeldía. Y esto no es para los de afuera, esto es para nosotros. Entonces yo veía como esas dos comparaciones allí, ¿no? El varón de Dios fue descuidado porque le aplicó y le dijo correctamente el juicio que el Señor había mandado a Jeroboam, pero descuidó el de él. Entonces eso es rebeldía. Amén, sí, Señor. Así es. Podemos señalar para que el Señor nos esté dando esa libertad de hacerlo, pero también nuestras rebeliones. Y es verdad, el varón de Dios aquí no fue fiel a la palabra del Señor, nunca consultó al Señor con estas nuevas revelaciones que le estaba dando el profeta, ¿no? El viejo profeta. Y pues aquí queda entonces esa enseñanza para nosotros, una enseñanza individual que podemos tomar como advertencias. Lo que nos queda por encima de toda esta historia es que lo que sí es cierto es que la palabra de Dios se cumple. La profecía dada por el varón de Dios a Jeroboam se iba a cumplir, ciertamente se iba a cumplir con Josías. Imagínate, Josías
no había nacido y ya el Señor estaba mencionando a Josías. Esta palabra se cumplió, nosotros lo leímos como más adelante en Segunda de Reyes nosotros vemos esto. Entonces, es impresionante. Aquí el único que no falla es el Señor, porque la palabra que le dio el profeta al varón de Dios también se cumplió, se estaba cumpliendo, ¿no? El león mató al varón de Dios y se estaba cumpliendo la palabra de Dios. O sea que por donde nosotros miremos, la palabra de Dios se cumple, independiente del vaso que la esté dando, independiente de la fidelidad del vaso que la esté expresando. Es lo que podemos extractar de todo esto. En el 27 dice, y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. O sea, esto es bien extraño, ¿no? Un león que no le hace daño. El león es carnívoro, a no ser que este león haya sido vegetariano. Pero como decir, ¿no? Dice, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Mire, eh, la palabra que el profeta le había dado al varón de Dios era que no iba a ser sepultado en el sepulcro de sus padres. Ya nosotros estudiamos un poquito eso. Para los israelitas es muy importante esto hasta hoy, ¿no? Hasta hoy ellos siempre tienen esa parte del rito de la muerte y de sepultar los cuerpos en tierra. De hecho, ellos tienen el cementerio, creo que en Israel, allá cerquita al monte, para cuando el Señor aparezca y ellos sean los primeros resucitados, ¿no? Entonces, el no sepultar un cuerpo era, definitivamente era algo terrible. Era como desechar esa persona. Y generalmente era por rebelión cuando esto pasaba, ¿no? Aquí vamos a ver al profeta teniendo como misericordia del varón de Dios. En el 30 dice, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está el sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Fíjense eso. Este profeta hizo honrar el nombre de el varón de Dios, porque él sabía que lo que este hombre había profetizado se iba a cumplir. Él sabía que este hombre en eso había sido fiel. Falló en su parte personal, como dice acá mi hermano Alex, pero en cuanto al mensaje de Dios, ese mensaje sí se iba a cumplir. Y él quiso ser sepultado junto a este varón de Dios. Y por eso es que esta historia es como tan extraña. O sea, terminaron estos dos hombres allí juntitos, ¿no? Parece que el profeta viejo, obsoleto, podemos decir así, como si se hubiese aprovechado un poquito del varón de Dios en su momento para resurgir, hablando de una manera pues natural, y hubiese como tomado protagonismo en esta historia, ¿no? Pero lo que nosotros vemos detrás de todo esto, hablando espiritualmente, es la visión del pueblo de Israel en general. Un reino dividido. Cuando el pueblo entra en crisis, o sea, los reyes entran en crisis, los ministerios también entran en crisis. Los profetas, el sacerdocio, todo entra en crisis. Nosotros vamos a ver de aquí en adelante cómo todo entró en crisis.
lo que venía en un orden establecido por Dios a través de David, a través de Salomón. Cuando Salomón comienza su idolatría, de ahí en adelante todo se echa a perder. ¿Qué dice el hermano Alex? Yo veo que ese profeta viejo recobró sabiduría. ¿Por qué? Porque él sabía que la profecía del varón de Dios decía que en ese altar se iban a quemar los huesos de todo esa cantidad, o sea, de todo lo que Jeroboam había formado. Acordémonos que Jeroboam formó sacerdotes, nombró profetas, o sea, él hizo todo lo que quiso en contravía del Señor. Entonces él fue sabio porque él dijo, si mis huesitos entierran con el varón de Dios, estos no van a ser desenterrados y mis huesos no van a ser quemados posteriormente en altar. Porque él finaliza diciendo, porque se cumplirá todo lo que el varón de Dios dijo. Entonces lo que aseguró fue que sus huesitos no fueran sacados en el cumplimiento de la profecía del varón de Dios. Bueno, él está pensando un poquito más allá y puede tener razón. O sea, él estaba asegurando que sus huesitos no los fueran a quemar. Porque más cuando nosotros leímos la parte de Josías, Josías ve la tumba del varón de Dios. Ve esa tumba y dice, no, déjenla allí, respeten, o sea, respeten esa tumba. Y claro, ahí estaban los huesos del varón de Dios y junto al varón de Dios estaban los del profeta. O sea, que tiene sentido lo que el hermano está diciendo. Él está asegurando que sus huesitos no fueran quemados. Sí tiene sentido, Valecito. Y dice el 33, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y esto es tremendo. Jeroboam no se arrepintió. Jeroboam siguió adelante con su plan, o sea, él quería formar un culto diferente, él quería tener un Dios a su manera, y es que esto es lo que está pasando aquí, o sea, yo tengo un Dios a mi manera, no me importa, soy religioso, pero no a la manera de Dios, sino construido a mi necesidad, a la necesidad del pueblo. Todo aquel que quería decir, vaya, yo quiero servir, vaya, hágale. El Señor no está buscando voluntarios. Y esto es algo que tenemos que aprender nosotros en nuestra vida actual, en nuestra vida cristiana o en el cristianismo de hoy. El Señor no busca voluntarios, ¿sabe? Que el Señor sí está buscando dispuestos, gente que esté dispuesta, pero Él va a escoger sus siervos, los va a preparar, los va a llamar, los sigue llamando hasta el día de hoy. Y aquel que el Señor llama y escoge, pues prepara y envía. Pero a veces cuando hay voluntarios, esos voluntarios no son idóneos. Y yo se los digo con experiencia, por experiencia propia. En nuestro caminar, cuando nosotros nos hicimos misioneros la primera vez, nosotros fuimos voluntarios. Nosotros hablamos con nuestro pastor y le dijimos, nosotros queremos servir al Señor, y nos lanzamos a ser misioneros. Sentíamos ese llamado de parte de Dios y nos hicimos voluntarios. Y el Señor no aprobó, o sea, digamos que aprobó la intención de nuestro corazón, pero sabía que no estábamos listos en ese momento. Y entonces tuvo el Señor que venir a preparar nuestro corazón y sacar de nosotros todo aquello que pensábamos que debíamos hacer para Dios, tal como Jeroboam, ¿no? Habíamos establecido un poco de cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, de que era la manera de servir a Dios en un culto, pues que la iglesia sea diseñado para servir a Dios, y no sabíamos cómo era el verdadero servicio a Dios. Por eso nosotros decimos siempre eso, nosotros primero nos enviamos, segundo nos enviaron los hombres, y tercero, pues estábamos esperando que el Señor nos envíe. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita ese tipo de voluntarios. Él va a escoger a sus siervos, los va a preparar,
los va a demoler y les va a enseñar verdaderamente cuál es el verdadero culto. Y, y ahí es cuando el Señor va a poder enviar realmente un varón, un siervo de Dios, ¿no? Entonces aquí muchos voluntarios levantaron la mano, yo quiero, y sí, Jeroboam simplemente, si usted quiere, vaya, nada más con su querer basta, y los enviaba a hacer ese culto extraño que él formó. ¿Qué dice mi hermano Germancito? Mira que yo veo ahí un aspecto importante, ¿no? Como este Jeroboam también es ungido, ¿no? Con un propósito inicialmente, pues que se cumpliera la voluntad de Dios, pero este hombre en su rebeldía comenzó a hacer las cosas como él quiso, ya vimos que quiso establecer su propio culto, lo que hizo fue traer división. Porque inicialmente pues el Señor con todos quiere y a todos nos da la oportunidad de que nosotros nos alineemos con sus planes, pero también muestra que la condición del corazón y la rebeldía es tremenda y como siempre la tendencia es hacer nuestra voluntad. Este hombre, pues no, ya vimos que él había establecido sacerdotes, que él había establecido, por decir así, un culto extraño y como cuando viene esa palabra del Señor por medio de este profeta anunciando ese juicio por todo lo que este hombre está haciendo, pues veíamos cómo él levanta su mano, pues y él da esa orden de que aprendan al profeta que está hablando de parte de Dios y la mano se le seca a este hombre. Entonces, después de todo lo que pasa aquí, después de todo lo que estamos viendo del cumplimiento eh, de lo que ocurre entre estos dos profetas y todo, porque el cumplimiento profético de lo que dijo el profeta, pues lo vemos más allá, en Josías, mucho más adelante, pero cómo este hombre, después de que pasa todo este alboroto, por decirlo así, de los profetas, él vuelve a lo mismo. Entonces la pregunta ¿era un arrepentimiento verdadero cuando este hombre clama al profeta para que su mano le sea restaurada, la mano que le había sido seca? Entonces es para meditar eso, ¿no? Porque vuelve y hace lo mismo, establece ese culto extraño, establece todo eso. Entonces, y estamos hablando de alguien del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente en esa condición de rebeldía, cuando nosotros no nos alineamos con la voluntad del Señor, pues vienen juicios de parte de Dios y el Señor muchas veces en su misericordia, pues nos sana, pero, pero si realmente no estoy dispuesto yo a alinearme con la voluntad de Dios, pues vuelvo a caer en la misma condición. Es tremendo, ¿no? Ver cómo no hay o sea, cómo el arrepentimiento no me lleva a mí realmente a yo tomar decisiones por el Señor y a entrar en los planes del Señor. Este hombre con lo que le acaba de pasar, con esa sanidad que el Señor hace a través del profeta con él, y después vuelve y cae en la misma condición y en la misma rebeldía. Entonces me parece que es algo bien importante. Así es. Él nunca sale de su rebeldía y con su rebeldía se lleva a Israel, pues también detrás de su rebeldía, porque él hace que el pueblo peque delante de Dios. Todo Israel pecó con los dos becerros que él estableció, en uno en Betel y el otro allá en Dan. El pueblo se fue tras esos becerros, tras ese culto extraño, o sea, la arrogancia de Jeroboam, el no querer perder el reino que Dios le había dado, ese lugar que Dios le había dado, lo hizo pecar, fíjense en eso. Uno podría decir, bueno, si Dios le dio ese lugar, pues él debió haber pensado, bueno, si Dios me lo está dando, Dios me lo va a preservar. Pero no, él quiso guardarlo por sí mismo, él quiso, por miedo a perder lo que Dios le había dado, desconoció a Dios, que fue el que se lo dio, y comenzó a hacer cosas terribles. Se apartó de Dios eh, y hizo que también todo el pueblo se apartara de Dios. Y pues como les decía ahora, las consecuencias de esto se están viendo hasta el día de hoy, porque cuando uno lee todas estas historias, mis hermanos, y estudia todo el libro de los reyes, uno se va a dar cuenta de lo tremendo del Señor, cómo dejó registradas todas estas historias. El apóstol Pablo va a decir que son para nosotros, que tenemos que aprender de todo esto. Estaba viendo por ahí un dato ahora. ¿Qué dice Angelita? Después de que tú termines, Martica, termina y yo
tengo algo en mi corazón que quiero manifestar para ver si es así y que tú me corrijas. Ok, dice, estaba leyendo algo allí en la historia. Fíjense que el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad como en el 722 a.C. O sea, el reino dividido de Israel duró aproximadamente como 200 años y tuvo 19 reyes, durante este periodo. Y fue llevado a la cautividad por Asiria. Eso lo vamos a ver, todo eso lo vamos a estudiar porque va a ser bien interesante. Y Judá tuvo un periodo de reinado de 400 años. O sea, Israel fue llevado en cautiverio y quedó el reino de Judá. O sea que duró 200 años más y también tuvo 19 reyes. O sea, miren la coincidencia tan tremenda. O sea, es una cosa impresionante. Aquí de pronto lo que estamos viendo es estas historias de estos dos profetas como anticipándonos un poquito de eso, ¿no? Ambos iban a pecar, ambos iban a hacer lo mismo, ambos eran rebeldes, tanto Israel como Judá. Otra coincidencia, fíjense que aquí vamos a comenzar leyendo el capítulo 14, donde habla de Abías, el hijo de Jeroboam. Ahora vamos a ver esta historia. Y fíjense que el rey que va a suceder a Roboam, que es el rey de Judá, después de que Roboam muere, su hijo se llama también Abías. Entonces, hay muchas coincidencias de lado y lado que uno dice, wow, pero es que el Señor nos deja como tantas coincidencias, estos dos nombres tan parecidos, Jeroboam, Roboam, que uno a veces hasta se confunde con ellos, y que sus dos hijos tengan el mismo nombre también. Los dos hijos de ellos tienen el mismo nombre. Y la coincidencia también en el número de reyes que van a gobernar de lado y lado. O sea, ambos están bajo rebelión y lo vamos a ver. Primero va en cautiverio Israel, pero después va en cautividad también Judá. ¿Y todo por qué? Por rebelión, porque se apartaron del Señor, por idólatras, porque cuando entra la idolatría pasa de todo y eso es lo que vamos a ver continuamente en el libro de Reyes. ¿Esto quién lo introdujo? Salomón. Salomón con su apostasía va a introducir la idolatría y de aquí en adelante entonces comienza la desgracia de Israel. Entonces vamos a ubicarnos capítulo 14, y vamos a leer esta historia que tiene que ver con Jeroboam. Verdad, Angelita quería hacer la participación. Sí, gracias, Martica. ¿Qué quería decir analizando todo lo que está pasando ahora en Israel y poniéndome pues como la mano en el corazón? Porque la verdad me ha impactado lo que está sucediendo y lo que se está repitiendo nuevamente, porque ese factor sorpresa y ese ataque de 1947 que desencadenó en la guerra del Yom Kippur tan tremenda y que fue pues muy triste y hubo también muchos muertos, pues está queriendo suceder nuevamente ahora. Entonces pensaba yo, bueno, ¿qué será lo que quiere el Señor? ¿Qué le está hablando el Señor al pueblo de Israel? No le estará hablando de borrón y cuenta nueva? ¿No le estará hablando de que dejen los hermanos de odiarse? Porque ellos también tienen derecho a vivir dignamente. Entonces pensaba en eso ahora cuando estaba viendo todo esto que ha pasado allí en Primera de Reyes. No es como la misma historia repitiéndose, no es como el Señor queriendo decir algo a su pueblo. Eso era lo que pues te quería preguntar y te agradezco si me puedes responder o lo puedes hacer después. Gracias, Martín. Bueno, sí. Es difícil, ¿no? La posición, o sea, nosotros como cristianos, obviamente
tenemos la identificación con Israel, tenemos esa parte afectiva hacia Israel, pero es difícil no ver la otra parte, ¿no? No ver la parte de Palestina, no ver el drama de los palestinos también en este momento. Yo personalmente, ¿qué pienso, mis hermanos? Yo pienso que la respuesta para ambos pueblos es Jesucristo. Porque si nosotros estamos en este momento llevando el Evangelio, tanto israelitas como palestinos necesitan a Jesucristo. Les voy a hacer una pregunta. Si hay del lado de acá de Israel, bueno, un israelita, con su descendencia israelita, bueno, con todo su linaje israelita, pero no tiene a Cristo. Yo me puedo identificar con él por la historia, por su palabra, por la escritura, por cierto, por Abraham. Pero digamos que del otro lado de la franja de Gaza hay un palestino, y ese palestino recibió al Señor Jesús. ¿Quién es más hermano? ¿Quién es más hermano? El palestino. Bueno, es que este es el conflicto en que nosotros estamos ahora. Y debe de haber cristianos palestinos. No crea que no. Usted no puede sesgarse en esta situación y decir, no, los israelitas tienen derecho a ir también a bombardearlos de allá y a... Esto es cuestión religiosa, esto aquí es cuestión de religión. Ahora, ¿nosotros estamos llamados a meternos en cuestión de religión? Yo creo que no. Nosotros estamos llamados a llevar el evangelio, porque tanto israelitas como palestinos necesitan el evangelio. Y yo creo que allá de lado y lado hay en este momento verdaderos hijos de Dios porque han recibido el evangelio. Entonces nosotros vamos a tener que tomar en este momento una posición en la cual el Señor nos muestre con sabiduría la cosa, no pendularnos a cuestiones políticas, religiosas, porque si nos vamos al judaísmo y al islam, pues ahí van a tener conflicto eterno. Pero en el Señor nosotros vamos a tener que encontrar la solución para esto. ¿Qué dice Angelita? Sí, Martita, pero tu pregunta no, tu pregunta era, ¿qué pasa si un palestino ha recibido al Señor? No que en los dos haya, que haya judíos que hayan recibido al Señor y que haya palestinos que hayan recibido al Señor. Entonces, si es el palestino quien ha recibido al Señor y el judío no, entonces es más tendría pues más derecho o sería el palestino digno de habitar también en su tierra. ¿Por qué no? Si es que también así hayan peleado y hayan discutido, ambos tienen que recibir al Señor. Por eso yo di la respuesta que di. Eh, Desde luego que estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo en este momento, pero mi pregunta es, eh, ¿no tienen derecho ellos también por ser hermanos? Entonces, una cosa es recibir el Señor, de recibir un palestino al Señor y un judío no. Entonces, ¿quién es que tiene ahí la razón? Entonces, el que ha recibido al Señor, porque entendió que debe haber una justicia. Entonces, bueno, a eso quería referirme. Gracias, Martica. Sí, cuando les hago esa pregunta es porque de pronto nosotros tenemos por afecto por afecto con la escritura y con nuestra descendencia espiritual, pues Israel. Entonces yo les digo eso, por eso, si hay ya un palestino que recibió a Cristo, pues también es hermano. Porque Cristo nos pone por encima de todo este conflicto de tierra. A eso es que yo me refiero. Mi hermano Alecito y después Germán. A ver, ya por lo que dijiste tú, tenía algo que el Señor me tiene meditando, pues lo estaba meditando yo, pero lo voy a colocar para que todos ojalá meditemos en lo mismo, porque cuando tú dices que lo importante es que Jesús esté, pues esto tiene que ver con eso. Me ponía a leer en Segunda de Crónicas, creo,
que detalla un poquito más esto que ya hemos visto aquí en Reyes. Cuando Salomón ya muere David, él reúne toda la congregación, ancianos y todo, va a Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés y estaba el altar del sacrificio, y ahí convoca al pueblo y hace pues todo lo que David le había mandado, e incluso el Señor le habla allí. Pero hay dos cositas que me llamaron la atención. La primera, el arca no estaba allí, el arca estaba ¿Qué en la casa. capítulos, Alex, por favor? Si no es Crónicas 1.1, es Crónicas 2.1, Angelita. No que lo he estado leyendo, creo que es Crónicas 2.1 donde ya arranca con eso. Gracias. Entonces ahí sí nos especifica bien que cuando Salomón ya se va pues a sentar en el trono para confirmarse, él no lo hizo en Jerusalén, porque en Jerusalén era en la casa de David estaba todavía el arca, y él viene y hace todo el ritual acá donde estaba el tabernáculo y el altar. Y el Señor le habla, pero me llamó la atención que el Señor cuando le habla le dice que va a ser como él pidió. Y casi todos los antecedentes del Señor es que el Señor hacía era el Señor pidía. Todo esto he venido pensando de el declive y todo lo que sucede con la vida de Salomón, que es muy, muy doloroso al final. Entonces el Señor me mostraba que es que arrancó mal porque él debió haber hecho todo esto que hizo fue en Jerusalén, donde estaba la presencia del arca. Recordemos que el arca nos representa a Jesús. Entonces ahora que Martica decía eso, que lo importante es que Jesús esté presente, pues el Señor me puso a que colocara también esto delante de ustedes, mis hermanos, que meditemos mucho eso, porque creo que a todos nos llama la atención, porque el desenlace de Salomón, y muy seguramente es por eso, porque no arrancó como al Señor le gusta. Al Señor le gusta es con la presencia de su Hijo, y él arranca en Gabaón donde no estaba el arca. Solo eso, mis hermanos, para que meditemos. Ok, gracias, Germancito. Y Alecito, Germancito. Bueno, vale, muy valioso lo que nos aportan los hermanos. Yo veo que aquí hay un problema común tanto a palestinos como a israelitas, porque es un problema de la ausencia del Señor en ambos corazones, ¿no? Nosotros sabemos que cuando el Espíritu Santo no ha sido, no nos ha traído esa revelación del Hijo de Dios a nosotros, pues está el velo de la carne, ¿no? Y como tanto unos como otros, pues perciben es una posesión externa, perciben es un reino externo, cada uno dentro de su propio concepto de Dios. Nosotros sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios, pero Israel se quedó con la parte natural, Israel se quedó con un reino externo y pelea por ese reino externo. Y estos palestinos, pues nosotros sabemos que tienen esa descendencia también por decirlo así, de la otra rama, pero que también tienen un origen dentro de la historia de la palabra, ¿no? Entonces, ambos están peleando porque ellos, de acuerdo a, si usted no voy a entrar mucho en eso porque no tengo tampoco el conocimiento y creo que no es el espacio para hacerlo, pero ellos también creen en Dios, ¿no? Los palestinos creen en Dios a su manera y por eso ellos también sienten que tienen ese derecho sobre ese territorio. El problema es que cuando el velo de la carne está ahí, cuando no está el Espíritu Santo en mí, pues percibimos nosotros eso y creemos que para que ese rey nos establezca, pues hay que hacer lo que haya que hacer. Pero cuando el Espíritu ha venido a nuestra vida, cuando la cruz de Jesucristo ha sido revelada, pues también el Espíritu nos va mostrando que no se trata de matar para hacer la voluntad de Dios, sino de morir nosotros, de entender que, que, que esto se trata es en nuestro corazón y que el verdadero reinado y que la verdadera posesión y la verdadera tierra es nuestro corazón. Entonces pienso yo que tanto unos como otros, si les es revelado realmente el Evangelio, como decía Martica, que es Jesucristo, pues inmediatamente van a estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no a su obstinación y a querer imponerle a otro lo que cada uno considera fuera. Entonces pienso que incluso eso tiene una aplicación para nosotros también, ¿no? Porque se puede entender muy fácil allá afuera y podemos dar un diagnóstico de lo que está pasando allá afuera, pero eso también a nosotros como pueblo de Dios, como el Israel espiritual, podemos estar empecinados en unas luchas externas que son estériles y que lo que hacen es endurecer nuestro corazón, porque esos corazones están endurecidos tanto de unos como de otros, de Israel, el pueblo natural de Dios, como de estos palestinos, como
cómo todas esas luchas sangrientas afuera pues no llevan realmente a una conversión del corazón. Entonces nosotros también como cristianos, si no entendemos que el territorio que tiene que ser ganado para el Señor es nuestro corazón, pues también vamos a estar en esa condición. De pronto no vamos a lanzar bombas contra otros o contra los que no conocen al Señor, pero siento que podemos matarlos. Entonces pienso que es por ahí también. Es la parte como yo lo veo, mis hermanos. Sí, exactamente, pues eh, somos en este momento, digamos que espectadores de ese conflicto y, y tenemos de pronto la visión eh, neotestamentaria. Aquí les voy a hablar de eso, porque es que cuando uno tiene la visión antiguo testamentaria de Israel, pues uno de pronto suele pensar que sí, que Israel es el dueño de esa tierra y que tiene derecho a hacer todo lo que ellos hacen, pues desplazando a los palestinos. Pero cuando nosotros estamos ubicados en el nuevo pacto, pues entendemos que esa tierra a la cual se refiere la escritura, pues es una tierra que tiene más implicaciones celestiales que terrenales, porque esta Jerusalén que nosotros vemos aquí va a dejar de ser. Por eso la nueva Jerusalén va a descender del cielo. Entonces, pelear por la terrenal, pues digamos que no tiene sentido, cuando realmente el que trae la celestial es nuestro Señor Jesucristo. Pero digamos que todo esto se tiene que cumplir, porque también proféticamente está allí marcado todo eso. Y, y nosotros pues necesitamos entonces estar orando porque se cumpla entonces los tiempos que el Señor ha demarcado y esperamos su venida porque el que va a traer la paz completa es el Señor Jesús. Ya no va a haber judío ni griego ni palestino. En Cristo no hay ni judío ni hay palestino. En Cristo somos uno. Entonces, Él es el único que puede dirimir este conflicto. Por eso yo les estaba hablando así, o sea, no involucrarse y de pronto decir, no, sí tienen razón los israelitas, maten a todos estos palestinos. No, mis hermanos, no podemos llegar a decir esto, porque también Cristo murió por los palestinos. Más bien oremos para que tanto judíos, o mejor dicho, israelitas y palestinos conozcan la verdad del Evangelio. Esa es nuestra petición, esa es nuestra oración, que sea el Señor en medio de todo esto, porque el Evangelio está en este momento y está para todos. Entonces, pues bueno, tenemos que ser en ese momento espectadores, pero espectadores que oran sabiamente, no pendulados de pronto por cuestiones de afinidad, de pronto irnos con los israelitas, ay, sí, o sea, que maten a los palestinos, porque es que Israel necesita ese territorio. No, Israel no necesita ese territorio, hablándolo, digamos, de lo que es el nuevo pacto. Pero, pues así está, y así tiene que darse por lo que la Escritura dice y obviamente por las profecías. Pero en el Evangelio, con el Evangelio se dirime todo conflicto. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo en el capítulo 14, desde el versículo 1. Ahí está Anita, por favor, nos ayudas, Anita, con la lectura desde el versículo 1 hasta el 18. Bueno, Martica, buenos días, hermanos. Profecía de Ahías contra Jeroboam. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. Porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Toma en tu mano panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo.
Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, el cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Sí, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Ok. Sí, hasta ahí, Anita, muchas gracias. Bueno, miren esta historia, otra historia bastante interesante. Dice que el hijo de Jeroboam, Abías, se enfermó, cayó enfermo. El nombre Abías significa mi padre es Señor o Dios es mi padre. Fíjense que esto nos da a entender algo. En algún momento, Jeroboam buscaba a Dios de corazón. Cuando yo le pongo a mi hijo este nombre, pues estoy dando a entender que tengo una relación con Dios, o por lo menos la quiero tener. Y está representando este nombre, ese deseo de pronto inicial de Jeroboam, pero Jeroboam se apartó de todo esto. Este niño entonces cae enfermo, no dice la escritura qué edad tenía, pero cae enfermo. Y es curioso que Jeroboam entonces ahora sí manda a su mujer y le dice que se disfrace, obviamente porque tenía que ir a Silo y tenía que ir al otro lado, a la parte de Judá, y la mandó disfrazada, la mandó que se cubriese para que no la reconocieran al profeta Ahías. Quería ir a consultar al profeta Ahías. Jeroboam sabía que Ahías era ese hombre que le había hablado correctamente y ciertamente sobre lo que le iba a acontecer con respecto al reino, y esa palabra se cumplió, o sea que él sabía que Ahías era un profeta confiable, quería consultarlo. La pregunta es, ¿por qué no consultó a través de sus cultos a Dios? ¿O por qué no consultó a un profeta que de pronto estaba por ahí, el viejo profeta todavía?
¿Por qué no consultó de ese lado? ¿Por qué tuvo que venir a consultar de este lado? Fíjense, todas estas cosas que la escritura nos muestra aquí, ¿no? Este Jeroboam que había hecho un culto a su manera, buscando a Dios a su manera, pero cuando tenía que buscar una verdadera respuesta, sí tenía que venir del lado de Dios. Y eso pasa. El hombre a veces quiere buscar a Dios a su manera, se aparta totalmente de Dios, pero cuando tiene una verdadera necesidad, entonces ahora sí, se disfraza de piedad para venir a consultar a Dios. Hipocresía. Aquí estamos viendo la hipocresía. La mujer de Jeroboam disfrazada. ¿Cuántas veces aquellos que se han apartado de Dios toman un ropaje de piedad para venir a buscar a Dios cuando están en una situación de necesidad? Porque acá él estaba preocupado por su hijo. ¿Qué iba a pasar con su hijo? Y quería entonces, ahora sí, consultar a Jehová. Pero disfrazada a su mujer para que no reconocieran que era ella. Ahías entonces era un profeta que ya estaba viejo, estaba allí en Silo. Recuerden que Silo fue, ahora creo que Alex estaba mencionando a Silo, porque Silo fue el primer lugar donde se estableció el tabernáculo. Recuerden, cuando ellos ingresan a la tierra prometida, el tabernáculo queda allí. Allí se establece, ya no se mueve más el tabernáculo. Y ahí comienza la historia de Samuel, después de que terminan los jueces, con Silo. Ahí era donde estaba Elí, y ahí es donde nosotros vemos esa historia del sacerdocio, pues, perverso. Era allí en Silo. En Silo se establece entonces el tabernáculo, pero Silo queda como un sitio especial de búsqueda de Dios. No desaparece Silo, fíjense que ya estaba el templo en Jerusalén, pero todavía Silo era lugar de búsqueda de Dios. Y ahí estaba entonces el profeta Ahías. Ahías ya estaba viejo, Ahías ya estaba ciego por causa de la vejez, seguramente tenía cataratas y ya no veía bien. Entonces Jeroboam le dice a la mujer que tomara en su mano 10 panes y tortas y una vasija de miel. O sea, esa era la ofrenda para el vidente o para el profeta, ¿no? 10 panes, tal vez un pan por cada tribu. Recuerden que eran las 10 tribus de Israel. Y le manda miel, la miel, que también era algo valioso en el tiempo. Le manda como ofrenda para ver si puede sacar una respuesta del vidente, porque él necesita una respuesta. En el 4 dice, y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Fíjense esto. Ella viene disfrazada, pero pues el profeta no necesita ver con sus ojos naturales, porque él está delante de Dios. Y es Dios quien le muestra al profeta quién es esta mujer. Y antes de que ella entre, pues él le va a decir quién es ella. En el 6 dice, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, entra, mujer de Jeroboam. O sea, imagínense eso, ella disfrazada para confundirlo, y él ya sabía quién era, porque Dios había revelado a Ahías quién era. ¿Por qué te finges otra? O sea, ¿por qué te disfrazas de piedad para buscar respuesta en Dios? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. O sea que Jeroboam, como decimos nosotros popularmente, le dieron sopa y seco. Él venía buscando una respuesta para la salud de su hijo, qué iba a pasar con su hijo, y aquí el Señor se despachó y se la cantó toda. Le cantó la tabla, digámoslo así, hablando popularmente. Le dijo todo lo que tenía que decir a Jeroboam. Y el 7 dice, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio
del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Como siempre, nosotros vamos a ver de aquí en adelante dos puntos de referencia. En Israel, como yo les decía, es Jeroboam, haciendo el mal. Pero en Judá siempre vamos a ver a David como punto de referencia para hacer el bien. Y en general siempre vamos a ver a David como punto de referencia de Dios para poner como una medida y medir a todos estos reyes diciendo usted hizo mal o usted hizo bien. Porque David es el hombre conforme al corazón de Dios. Dice el 9, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas. Esta expresión, me echaste tras tus espaldas, significa que Jeroboam se apartó completamente de Dios. Jeroboam, si en algún momento estaba cerca de Dios, y lo vemos por ese nombre que le ha puesto a su hijo, por lo menos esa era su intención, que Dios fuera su padre, él había echado a Dios tras sus espaldas. O sea que si lo echó tras sus espaldas es porque antes Dios le era cercano. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Voluntariamente se apartó de Dios. Voluntariamente. Eso es lo que estamos viendo aquí en la escritura. Jeroboam fue llamado por Dios. Jeroboam se le cumplieron todas las promesas que Dios le dio. Dios le dio una oportunidad grandísima a Jeroboam, pero él hizo todo lo contrario. Se apartó de Dios tras ídolos, con cultos extraños, con cosas que no agradaban a Dios, y lo puso atrás, no lo puso enfrente. Eso puede pasar, en nuestra vida puede pasar. Cuando ponemos cosas, cuando ponemos cultos, cuando ponemos ídolos y nos vamos tras cosas extrañas, ajenas al verdadero Dios. Y a Jeroboam le pasó. ¿Qué dice mi hermano Germán? Mira ese versículo como tan breve, pero tan diciente, ¿no? Dice que con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, al final del 8. Entonces me pone a meditar realmente como cuando nosotros somos conscientes de que el Señor está permanentemente, de que los ojos del Señor están sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, sobre nuestro proceder, pues eso tiene que llevarnos a caminar en rectitud. Pero cuando yo no estoy dispuesto a eso, cuando yo no quiero caminar en esa rectitud, pues yo le doy las espaldas al Señor y todo lo que yo haga, pues independiente de que tenga un aspecto de piedad, de que yo crea que está bien, pues estoy tratando de ocultarlo de Dios, porque darle la espalda a Dios es que Dios no vea lo que yo estoy haciendo. Es como tratar de engañar a Dios y tratar de encubrir mi proceder para que Dios no lo vea y no por el contrario, no de frente a Dios, que Él pueda cada día pues mirar realmente lo que estoy haciendo de mi vida. Me parece que eso es muy importante. Amén, gracias hermancito. Y Angelita, y luego la hermana Hilda. Mientras Ana Milena leía, sentí dos cosas. Él dice a ver, un versículo. Bueno, él dice que él va a, a tener compasión de él después. En el versículo creo que 13 dice, y todo Israel lo endechará y lo enterrará porque de los de Jeroboam solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Entonces, ¿qué me mostraba allí mientras acá arriba estaba diciendo que pues que barrerá la posteridad de la casa de Jeroboam, que la misericordia del Señor y es inmensa, que la misericordia del Señor es grande, que Él nos da oportunidades a nosotros a diestra y siniestra para que volvamos nuestros ojos a Él y que esas son las oportunidades que
que debemos pues aprovechar y no descartar, porque al final todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, será pesado. Gracias. Ok, gracias, Angelita. ¿Y la hermana Hilda? Bueno, yo pienso que hoy es inevitable uno leer o escuchar todas estas cosas y no pensar en lo que está sucediendo, y precisamente lo que me viene a mí a la mente es lo mucho que la nación que se conoce hoy como Israel le ha dado la espalda a Dios. Es que es impresionante. O sea, Tel Aviv, una de las ciudades atacadas precisamente, es la capital gay del Medio Oriente, es como el paraíso de los homosexuales musulmanes y de todos los, o sea, todos los que no pueden expresar su homosexualidad no sé, en Arabia, en todos los demás países, saben que en Tel Aviv tienen las puertas abiertas y hacen su orgullo gay y todas cosas. Y eso por nombrar algunas, ¿no? Pero de alguna manera es también ahora como decir, Dios, lo mismo, ¿no? Me estás volviendo la espalda, y por cuanto me vuelves la espalda, pues obviamente la mano del Señor, el dedo del Señor cae sobre ellos, ¿no? Entonces pienso yo que de alguna forma también eso se está viendo ahora. Sí, darle la espalda a Dios. Mire, nosotros podemos ver esta historia como aislada de nuestra realidad, pero uno ve que Jeroboam se volvió un religioso y creó un culto para Israel a su medida, y buscando a Dios como a su medida, ¿cierto? Como el Dios que me complace a mí, no el Dios que yo tengo que complacer, sino el Dios que me complace a mí. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuánto cristianismo no anda en lo mismo? ¿Cuánto de la llamada iglesia evangélica hoy día no anda en lo mismo? Porque podríamos decir, no, ese es terrible Jeroboam, pero resulta que es que esto puede aplicarse a nuestra vida, a nuestra actualidad. Descentrarse de Cristo es idolatría. Para nosotros hoy, si el centro de nuestra vida no es el Señor Jesucristo, si no estamos de frente a Cristo, como decía el hermano ahora, colocando nuestra vida para su escrutinio, para que Él la revise, para que nuestro corazón sea conforme a ese corazón de David, porque el Padre todavía busca a esos adoradores como David, que quieren verdaderamente hacer ese culto verdadero, porque hay un culto extraño en la iglesia, hay cultos extraños, hay cultos externos, y que se dice, esto es para Dios, pero eso no es para Dios. Tienen apariencia de piedad y religiosidad, pero eso no es para Dios. Cristo es el centro nuestro. Si nosotros nos apartamos de Cristo y de Cristo formado en mí, y de Cristo la realidad de mi vida en el nuevo pacto, entonces yo estaría como Jeroboam. Realmente estaría viviendo, queriendo las cosas de Dios para mí, pero no me interesa nada con Dios en realidad. Quiero las cosas de Dios, porque mucho del cristianismo se mueve en eso ahora. Queremos las cosas de Dios, las bendiciones de Dios, porque eso era lo que quería Jeroboam. Todas las bendiciones que le dio para ser rey, porque él no era nadie, pero Dios lo escogió para darle cosas. Y entonces él quería esas cosas, pero sin Dios. ¿Alecito? Es como tan delgadito que el Señor hila y nos manda esos mensajes desde esa antigüedad, que llama la atención que el único de la casa de Jeroboam que iba a ser sepultado iba a ser ese niño, y dice que porque algo encontró pues que agradó al Señor. Podemos inferir que el niño no hizo nada. O sea, nos manda el Señor unos mensajes que parece ser que a veces es mejor no hacer nada y no decir nada que hacer lo que hizo su padre. Mire que el único dice que se sepultó, se endechó, o sea, se le rindió como algún tipo de tributo a un niño que no hizo nada. Entonces, ¿cuál era la condición de esa casa de Jeroboam, en donde este niño fue exaltado, por así decirlo? Al menos tuvo unas honras fúnebres dignas. Pero eso también es para nosotros, pienso yo. El Señor como que nos dice que es mejor a veces quedarnos quieticos que ponernos a hacer cosas extrañas en Él. Tiene toda la razón. ¿Quieres decir otra cosa, Alecito? No, Martica, nada.
Ok, tienes toda la razón, porque cuando dice acá que tuvo misericordia de él, es del niño, está hablando del niño, que, o sea, que encontró algo todavía bueno en este niño y por eso iba a ser sepultado, endechado. Y sí, era un niño, o sea, que todavía no había hecho nada malo, no alcanzó porque no creció. Y el Señor tuvo misericordia de este niño y lo endecharon y lo sepultaron. Porque de la casa de Jeroboam, o sea, cuando uno ve la sentencia para él, dice que como el estiércol lo iba a barrer, o sea, durísimas las palabras de Dios. O sea, como el estiércol es un desecho, mis hermanos. Y para eso servía Jeroboam y toda su casa y su descendencia. Entonces, es tremendo la palabra que le va a llegar a Jeroboam, porque él está buscando solamente es que le digan qué va a pasar con su hijo. Pero acá no solamente el Señor le manda a decir qué va a pasar con este hijo, sino con toda su descendencia, así como es el Señor, ¿no? Le dio de largo toda su fin, hasta el fin le va a hablar el Señor, porque Jeroboam prácticamente se apartó de Dios. Dice el 10, por tanto, de aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Terrible sentencia sobre Jeroboam. No era digno de permanecer sobre la tierra Jeroboam. Y el Señor entonces dice que lo va a barrer. Eso hace el Señor con el hombre viejo, eso hace el Señor con la carnalidad, con las obras de la carne, eso hace el Señor con los cultos extraños, eso hace el Señor con todo lo que no le pone a Él en primer lugar. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Mire que está hablando de perros. Ustedes saben que el perro tipifica lo inmundo. O sea, que a usted lo mataran y se lo comiera un perro, eso era lo peor. ¿Qué dice mi hermana Hilda? Bueno, estaba todavía sin salirme de ahí de cómo Jeroboam pues envía a su esposa a consultar al profeta y cómo cuando no se tiene a Dios en el corazón, y eso pues nos puede pasar a muchos y creo que pasa en muchas congregaciones, lo profético no se toma como algo sagrado, sino casi como un ocultismo, porque realmente él no estaba, digamos, como consultándolo como el varón de Dios, como si yo vuelvo a los caminos del Señor, no, o sea, lo estaba consultando a lo puro ocultista, o sea, dígame el futuro. Y así puede pasar muchas veces si no nos cuidamos, ¿no? De querer, y he conocido pues congregaciones en las que se busca lo profético de una manera casi ocultista, ¿no? Tienes toda la razón, mi hermana. A veces buscamos a Dios de esa manera, ¿no? No de corazón, sino buscando la adivinación, el futuro. ¿Qué dice mi hermano Germancito? Pues la verdad ese comentario de Luz me inquieta mucho, ¿no? Me parece muy valioso porque hay dos formas, ¿no? De querer saber la voluntad de Dios. Yo puedo querer buscar la voluntad de Dios, a ver cómo mis planes pues hayan algún beneficio, qué puedo hacer yo, qué puedo obtener yo de acuerdo a lo que Dios dice. Y otra cosa es cuando realmente yo me permito que el Señor o sea, como ir que el Señor identifique realmente lo que hay en mi corazón, alinearme con esa voluntad del Señor. Entonces me parece que hay dos cosas ahí que aparentemente son muy sencillas, pero son muy diferentes realmente y eso cambia. Si realmente, bueno, los planes del Señor me sirven a mí o si yo estoy dispuesto a alinearme con la voluntad de Dios. Y ese versículo 11 es muy importante. Creo que también todo lo que la Escritura nos está revelando hoy es valiosísimo, porque esa misma sentencia que dice que el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Eso lo vamos a encontrar más adelante también en esa sentencia con la casa de Acab, ¿no? Que también de Acab con Jezabel, que nosotros, bueno, en la medida que el Señor nos permita, también lo vamos a estudiar, pero también yo creo que muchos de los hermanos han escuchado algo sobre esto, ¿no? Y es como una característica muy similar, ¿no? Como no es cuando no es el reinado del Señor, sino el reinado de la carne, pues esa es la sentencia del Señor.
Así es. El perro es un animal inmundo. Ustedes saben que el perro representaba como, sí, esa naturaleza que se contamina, ¿no? Por eso la escritura adelante va a decir en los evangelios que el perro vuelve a su vómito, ¿no? El perro vomita y se lo come otra vez. O sea, es como ese hombre pecador que se complace en su propio pecado y no discierne lo que es limpio y lo que es sucio. O sea, eso pasa, y así le llamaban ellos a los gentiles le llamaban perrillos. Por eso es que la mujer sirofenicia viene a hablar con el Señor de esa manera, ¿no? Y lo convence diciéndole, pero aún los perrillos comen de la mesa de su Señor, ¿no? Entonces, así es que lo persuade el Señor con esas palabras, ¿no? Ella misma sí se llama y dice, sí, yo soy un perrillo. Porque para ellos, para los judíos, un perro era algo terrible, eso era inmundo. O sea, que usted muriera y que lo comiera un perro, pues terrible. Eso era terrible. A Jezabel le pasa eso. En la historia que estaba narrando ahora mi hermano Germancito. Y los que murieran fuera en el campo le iban a comer las aves del cielo, o sea, aves de rapiña, también eran aves consideradas inmundas. Por eso ellos no comían nada de esas aves que eran de rapiña. Entonces, también representa como esa parte espiritual demoníaca. Ustedes recuerdan que el Señor también usa las aves del cielo por allá en la parábola del sembrador, como Satanás quita la semilla, ¿no? Entonces está dando aquí el Señor una sombra, una imagen de lo que espiritualmente era la casa de Jeroboam. O sea, era casi como gentiles para el Señor. Eran extraños, no era su pueblo Jeroboam. Prácticamente el Señor lo está desechando, porque Jeroboam le había dado la espalda a Dios. Primero Jeroboam fue el que le dio la espalda a Dios. Nosotros aquí podemos decir, pero Dios está muy duro, ¿por qué le da esa sentencia? No, es que el que le dio la espalda primero a Dios fue Jeroboam, cuando Dios le había dado tantas cosas a Jeroboam. Entonces, generalmente los hombres siempre van a decir eso, ay, pero el Dios de la Biblia es un Dios sanguinario, un Dios sangriento, un Dios perverso, durísimo, mire cosas. Pero no, nunca miramos la parte del hombre, ¿no? Tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros o por el hombre, y el hombre siempre termina dándole la espalda a Dios. Aquí el que se equivoca entonces es Jeroboam. El 12 dice, Germancito. Martica, algo pequeño, ¿no? Estaba meditando realmente cuántas veces en nuestro caminar como cristianos, personas que no tienen al Señor, pues en una situación difícil, ayúdeme a orar o deme un consejo o esto o esto. Y de cierta manera eso es como buscar la profecía del Señor, ¿no? Quien no conoce al Señor y cómo la verdadera responsabilidad y el verdadero sentido del ministerio profético, ser la voz de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo y llevar el Evangelio de acuerdo a la dirección del Señor, de acuerdo a la condición del Señor, porque el único que conoce los corazones es el Señor, dice la Escritura. Entonces, si mi corazón está alineado con el Señor y el Señor sabe a quién le estoy llevando yo el Evangelio, pues yo solamente estoy siendo un canal, ¿no? Para que se lleve la palabra que es necesaria en ese momento, pero la necesidad de esa persona es Cristo y de que le sea revelado el Evangelio. Entonces, como esa palabra profética más segura, que como dice el apóstol más adelante en el Nuevo Testamento, pues es eso, ¿no? Es Cristo, y como la verdadera responsabilidad la verdadera responsabilidad de quien lleva el Evangelio no es llevarle a la gente lo que la gente quiere escuchar, no es llevarle a la persona lo que yo creo que esa persona se merece de acuerdo a su proceder, sino que es llevar el Evangelio, es llevar realmente la vida de Cristo, y que eso tiene que conducir a un verdadero arrepentimiento. Me parece que ahí en esto
como que opera realmente ese ministerio profético, entendiendo que les hago énfasis en eso, que el único que conoce la condición del corazón de esa persona es el Señor, y que si yo estoy dispuesto a ser usado por el Señor para llevarle lo que esa persona necesita, pues el Evangelio es suficiente de acuerdo a la condición de cada persona. No es ni lo que yo quiera llevar, ni lo que yo quiera decirle, ni los juicios desde mi punto de vista, ni lo que la persona quiere escuchar, sino lo que realmente Dios tiene para decirle a esa persona, y nosotros sabemos que en su Hijo está todo. Amén. Amén. Gracias, hermancito. Dice, miren, póngale atención al 14 y al 15, porque son dos profecías, una dirigida a la casa de Jeroboam particularmente, pero otro al pueblo de Israel. Dice el 14, y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo. O sea, iba a levantar un rey que se iba a poner en contra de la casa de Jeroboam y la iba a destruir. Eso va a pasar más adelante. Lo otro es, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. O sea, aquí está la sentencia para todo el pueblo de Israel, para esas 10 tribus que se apartaron de Jehová. Que nosotros vamos a ver eso 200 años más adelante, cuando viene el rey de Asiria y se lleva en cautiverio a las 10 tribus. Eso se va a cumplir. O sea que por un lado está la sentencia para la casa de Jeroboam, pero por otro lado también está la sentencia para Israel. Porque ciertamente Israel también pecó. Se fue tras lo que Jeroboam estableció y pecó también delante de Dios. Y bueno, nosotros podríamos decir que lo que se está viviendo hoy día hace parte de todo esto. Aquí habría mucha historia moderna que contar, pero lo vamos a dejar para más adelante. Dice entonces el 16, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Miren, esto es tan importante. Uno a veces piensa que el pecado individual no va a afectar la colectividad, pero nuestro pecado afecta, no nos afecta solamente a nosotros, el pecado individual afecta a nuestra casa, a nuestra familia, nuestro pecado individual, por lo menos afecta a nuestro entorno cercano, y en el caso de cuando son hombres que están puestos como autoridad a un pueblo o a una nación, afecta completamente a la nación. Uno podría decir, no importa el presidente que tenemos, no importa esto, no importa el gobernante que tenemos, pero sí importa, porque los pecados de ese hombre van a hacer que el pueblo también los cometa y se vayan tras el pecado de los hombres que están al frente. O sea que aquel que está en autoridad tiene una responsabilidad grande, porque sus acciones también van a hacer que otros se vayan tras las mismas acciones y pequen contra Dios. Eso todavía lo vemos. Entonces es serio esto, es serio. El 17 dice, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. O sea, inmediatamente se cumple la profecía de Ahías que dice que el niño iba a morir. Ella no es sino pisó el umbral de la casa y inmediatamente se cumple la palabra de Dios. Y el 18 dice, y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. O sea, Ahías, profeta de Dios. Nosotros, como hemos dicho, vamos a ver de aquí en adelante muy ligado el ministerio profético al trabajo de los reyes, ¿no? Por un lado, los reyes van a hacer su función, pero siempre va a haber un profeta que está ahí al lado diciéndole lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la palabra de Dios se cumple, la sentencia de Dios se cumple sobre Jeroboam. El 19 dice, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel.
El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Aquí no dice cómo fue enterrado Jeroboam, seguramente no fue enterrado porque la sentencia de Dios era que ninguno iba a ser. No sabemos si murió en la ciudad y se lo comió un perro o si murió en el campo y se lo comieron las aves, porque eso sí se iba a cumplir. No, la escritura no nos dice, pero ciertamente se cumplió la palabra del Señor. No aparece más sobre los hechos de Jeroboam porque a la escritura no le interesan los hechos de Jeroboam. Seguramente hizo muchas guerras, como dice aquí, seguramente hizo muchas cosas, obras, construyó cosas, edificó casas, monumentos, qué sé yo, hizo obras como personaje, digámoslo, público o como gobernante de Israel, seguramente les construyó muchas cosas, pero a la escritura no le interesa resaltar las obras de Jeroboam. A la escritura le interesa es resaltar el corazón de Jeroboam, y eso es lo que sí está consignado en la escritura, que era un corazón perverso que se apartó de Dios. Entonces aquí tenemos claramente cómo termina entonces Jeroboam. La sentencia sobre él es que su casa iba a ser raída, no iba a haber descendencia. Mire que si hay algo importante que nosotros tenemos que entender, es el asunto de la descendencia. Israel realmente para Dios era el centro de la descendencia. ¿De quién? Del nuevo hombre, que es Cristo. Por eso el Señor mantiene el pacto con David. Y aunque los descendientes de David, unos fueron perversos y otros no, porque eso es lo que vamos a ver en los Reyes, pues el Señor mantiene ese pacto con David. Por causa de David, porque a él se le dio la promesa de ese linaje por el cual iba a venir el Mesías. Lo que el Señor realmente está guardando desde el principio de Génesis hasta la venida del Señor es esa línea genealógica de donde va a venir el Mesías. Por eso, aquí Jeroboam no es importante, aunque, fíjense una cosa, el Señor había hecho pacto con él. Y yo no sé cómo el Señor hubiese podido introducir a Jeroboam en esa descendencia de David, pero Jeroboam se apartó completamente de esa descendencia. ¿Y qué pasó? Fue raída de sobre la faz de la tierra. Espiritualmente, ¿eso qué significa, mis hermanos? Todo lo que no esté en Cristo, porque lo que Dios apunta, el Padre apunta desde la creación, es a su Hijo. Él no quiere ver otra cosa sino a su Hijo Jesucristo. Y Él está apuntando a la descendencia de ese Hijo Jesucristo. O sea que al final lo único que va a permanecer, mis hermanos, natural o celestial, es la descendencia del verdadero Hijo de David, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Alecito? Pienso que hoy ha quedado una enseñanza muy hermosa y clara. Tú hablabas ahora en el Espíritu que en Jeroboam y en David vemos como dos posiciones, ¿no? En Jeroboam la desobediencia y en David la obediencia. Y hay algo que se dijo y que está en la Escritura que nos da como esa certeza que así es, porque llega el Señor a decir de David: no fuiste como mi siervo David, que hizo todo conforme a... Y uno se da cuenta que realmente David no lo hizo, pero se da cuenta de las palabras que salen del Señor ante un hijo que se arrepiente y empieza a caminar como él quiere. Parece ser que al Señor se le olvidara todo, porque ahí no saca pues nada malo de David, sino que le dice a este hombre y a la casa de este hombre que no fue como David, porque mire que las promesas que le hizo a Jeroboam son casi las mismas palabras que le dijo a David. Lo convierte siendo no hijo de rey, lo convierte en príncipe, le dice que le va a dar la casa, o sea, le dio todo. Pero entonces sí creo que hay algo que el Señor nos quiere mostrar entre esos dos hombres, ¿no? Ambos ungidos, porque el Señor, no podemos negar que a Jeroboam lo colocó en un puesto de privilegio igual que hizo con David, pero las decisiones individuales tomadas.
David hizo que el Señor echara a un lado las ofensas de él y lo tomara como un ejemplo de obediencia. Entonces pienso que bueno que meditemos, mis hermanos, en lo de hoy. Amén. Todo lo que sale de ese viejo hombre, todo lo que sale de Jeroboam es más parecido a Saúl, ¿no? A ese reino de Saúl. Todo lo que sale de esa carnalidad tendrá que ser desechada y juzgada, mis hermanos. Al final, ¿solo qué va a quedar? Va a quedar Cristo en nosotros. Germancito. Mis hermanos, yo quiero que eso que acaba de decir Alex, pues lo tengamos muy en cuenta, como cuando hay un verdadero arrepentimiento y cuando yo, aún en medio de mis metidas de pata, tomo la decisión, realmente guiado por el Espíritu Santo, alinearme con la voluntad de Dios, como el Señor hace borrón y cuenta nueva y no me tiene en cuenta mis pecados. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Y eso tiene que traer paz y gozo a nuestro corazón y que el Señor nos ayude a que realmente sea un arrepentimiento genuino, donde yo en todo lo que he hecho, en todas mis metidas de pata, pues realmente pueda arrepentirme y alinearme con la voluntad del Señor y que un día el Señor pueda decir pueda referirse a nosotros, pues guardando las proporciones, mirarnos como con ese corazón de David, que realmente aún habiéndonos equivocado, aún habiendo pecado contra el Señor, si realmente estoy dispuesto y tomo las decisiones de caminar realmente a la manera del Señor, pues el Señor se olvida de todo eso que he hecho. Me parece que eso es fundamental. Amén. Si el Señor a todos nos ha llamado en la conducción de Jeroboam, colocándonos pues aquí como hombres, ¿no? No teníamos linaje, ni familia de linaje, no pertenecíamos realmente al verdadero olivo. Y el Señor nos ha llamado en esta condición para que todas esas promesas, como dice el hermano, que le había dado también a David, se las dio a Jeroboam. Pues es algo como lo que el Señor nos está diciendo, yo tengo misericordia de todos y yo puedo hacer contigo misericordia. Y es lo que el Señor ha hecho con todos nosotros. Ahora, depende siempre de nuestro corazón cómo respondamos nosotros a esa gracia, a ese pacto que el Señor hace con nosotros. Aquí Jeroboam lo rompió, pero el Señor nos está llamando a nosotros a tener ese corazón de David, conforme al de Dios, para que busquemos lo que Dios busca, y es el reinado eterno de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Anita? Hermanos, quería pedir aclaración sobre esto que acaba de decir Germancito. Cuando nosotros enmendamos nuestro camino, reconocemos nuestra falta, que estamos fallando y queremos enderezar nuestro camino, pues el Señor nos perdona, nos restaura, pero entiendo que las consecuencias de nuestros errores, de nuestras faltas, pues el Señor nos las quita. Quisiera preguntar sobre eso, si estoy en lo cierto o si estoy equivocada. Alecito le da la respuesta. Sí, Anita, lo que dice Germán es cierto porque está en la palabra. El Señor delante de él no se vuelve a acordar de tus metidas de pata, como decía Germán. Lo que pasa es que el Señor ahora te dice, y las consecuencias de lo que hiciste sin mí, las vas a afrontar conmigo. Esa es la gran diferencia, porque el Señor nunca le ha dicho a sus hijos que nos va a sacar del mundo, ni que nos va a llevar a un paraíso donde nada nos va a afectar. El Señor nos hace consciente que lo que hicimos sin Él y aún lo que hacemos con Él que no le agrada trae consecuencias. Pero Él lo que te está diciendo es de que ya en su memoria, eso que hiciste, si has enderezado el camino, ya no pesa. De hecho, esos libros dicen que se escriben en los cielos, no se escriben tus embarradas, se escriben son tus aciertos. Entonces eso es hermoso que el Señor te garantice que en las consecuencias del pecado Él va a estar contigo, porque las tenemos que enfrentar, pero que ya delante de Él tú no tienes culpa. Qué hermoso. Así es, Germancito. Bueno, es tan valioso la inquietud de Anita y lo que le dice Alex, que incluso ese proceso donde yo tengo que redimir todo aquello en que he fallado, en que he ofendido al Señor, en que he pecado,
pues eso hace parte del proceso. Primero, inicialmente, es el arrepentimiento, ¿no? Que es el Espíritu Santo el que me convence de pecado, pero eso hace parte, el sufrir esos procesos y sufrir las consecuencias con el Señor, como decía Hazel, eso hace parte de que yo realmente tome decisiones radicales en el Señor de una verdadera conversión. Porque si yo entendiendo y recibiendo la disciplina del Señor por mis pecados, pues realmente, ¿quién es el que las tiene que asumir? Yo, y el Señor me va a dar la fortaleza para hacerlo, pero voy a comprender realmente que si yo vuelvo y caigo en lo mismo, pues siempre esa disciplina cada día va a ser más compleja y yo soy el que voy a sufrir eso. Entonces, eso va a ayudar en mi proceso a que yo cada día vaya alineándome más a entrar en esa perfecta voluntad del Señor y no en la mía. Amén. Sí, Anita. Yo creo que ese tema en 8 días va a quedar más claro porque justamente lo vamos a ver con Roboam. Él tiene que arrepentirse, el pueblo de Judá se arrepiente y el Señor los perdona, pero tienen consecuencias por todo esto. Es como, a ver, pongamos un ejemplo. Digamos que una persona antes de conocer al Señor es un fornicario, bueno, y eso tiene, digamos que tuvo 4 hijos con diferentes mujeres y conoce al Señor. Se arrepiente, el Señor lo perdona, bien, es un buen creyente, es un hombre fiel. Pero ¿qué pasó entonces con lo que hizo antes? Tiene hijos regados. Entonces, las consecuencias de esto, pues, él las va a seguir viviendo porque, pues, no va a poder ser un padre consagrado a una familia porque tiene 4 hijos regados con 4 mujeres, no las va a poder aglomerar a todos sus hijos en una sola casa porque, pues, va a tener un problema. Pero el Señor le va a dar la sabiduría para vivirlo y va a seguir viviendo con consecuencias de lo hecho. O sea que hay razón en ambas partes. El Señor sí nos perdona, olvida nuestros pecados, pero hay cosas que vamos a tener que seguir llevando hacia adelante. Obviamente que el Señor sí va a restaurar y nos va a permitir vivir una vida restaurada en aquello que se ha hecho, que son cosas a veces que están así, que son, como dicen, huevos revueltos. O sea, ¿quién puede después de que revuelve un huevo separar clara y yema? O sea, es muy complejo. Entonces, bueno, mis hermanos, dejamos aquí. Creo que la palabra es clara. Tenemos un centro que es el Señor, que el Señor nos ayude a tener ese corazón verdadero para Él, que se cumpla en nosotros la consagración verdadera para ese verdadero culto al Dios vivo, que no caigamos en los pecados de Jeroboam, estableciendo y levantando ídolos. Nada de lo que es de la carne va a permanecer, que eso nos quede claro. La carne va a ser raída de nosotros y lo único que va a permanecer en nosotros es lo que verdaderamente viene del Espíritu. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a poner este tiempo, vamos a seguir orando por Israel y por el conflicto que está ocurriendo allá en Medio Oriente, para que sea el Señor pues estableciendo lo que hay que establecer. El juicio que Él trae a las naciones, pues Él es el que puede dirimir conflictos. El Señor va a establecer su reino sobre esta tierra y lo hará. En todo lo que hemos visto aquí, en estos pasajes, lo que nos queda claro es que la palabra de Dios se cumple, ¿cierto? Hemos visto hombres, profetas, reyes y profetas, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que ciertamente la palabra de Dios se cumple. La palabra profética de Dios se cumple. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de eso, que todas las promesas que tenemos en la Escritura, independiente de todo lo que veamos, se van a cumplir.